Bien, sean todos bienvenidos a su clase de Física General. Y el día de hoy pues vamos a tratar el tema de calor correspondiente a la tercera unidad de la clase. Entonces, veníamos nosotros de analizar objetos sólidos, cuerpos sólidos, y al final del segundo parcial iniciamos el estudio de los fluidos mediante sus principios de funcionamiento, ¿verdad? Pues ahora que estudiamos la parte de calor, que la parte de calor va muy relacionada con la parte de temperatura, vamos a, vamos a, vamos a empezar a estudiar los gases, ¿sí? Los objetos, los cuerpos, bueno, en este caso serían las sustancias en su forma gaseosa. Entonces, de los líquidos hablábamos, si ustedes recuerdan, creo que lo mencioné en alguna clase, para los líquidos no hablábamos de la masa de los fluidos. ¿Se acuerdan la ecuación de Bernoulli? Y bueno, casi que toda la definición del empuje, por ejemplo, estaba dado en términos de la densidad. Porque para los fluidos es más fácil hablar de la densidad y de su volumen que de la masa. Para los gases sucede algo muy similar. Ya no hablamos de ellos en términos de masa, tampoco hablamos de ellos en términos de densidad, sino que aquí sí empezamos a contar el número de moléculas que componen el gas. Ya hablamos de el número de partículas como tal. Entonces, vamos a ver cantidades como el número de moles, por ejemplo. Eso cuando estemos estudiando los gases ideales. Bien, pero antes de entrar con los gases, pues todavía podemos seguir hablando de objetos, todavía podemos seguir hablando aquí de objetos sólidos, ¿sí? Y pues aquí es donde entra la parte de calor. Bien, solo para dejarlo claro desde el principio, el calor, el calor es una forma de energía. Yo se los he venido introduciendo un poco desde antes, ¿verdad? Que el calor es una forma de energía en la cual, pues nosotros, básicamente todas las pérdidas de energía de un sistema existen debido a que parte de la energía, ya sea cinética, ya sea potencial, eléctrica o de cualquier tipo, pues al transformarse en otra forma de energía, no se transforma el 100%. Se transforma una parte y la otra parte se transforma en calor. El detalle es que el calor no es recuperable. El calor no es recuperable porque se está transfiriendo siempre de un cuerpo a otro. Entonces, el calor es una energía que está transfiriéndose de manera constante. Para dejar eso claro, entonces, el calor es una energía y siempre se está transfiriendo. El calor, podemos culparlo si queremos hacerlo, si queremos hacerlo de alguna forma, podemos culpar al calor de las pérdidas en todos los sistemas. Cuando usted carga su teléfono, este se calienta, este eleva su temperatura debido a las pérdidas, ¿sí? Que es energía eléctrica que no llega a la batería, sino que se transforma en calor. Entonces, aquí tenemos una definición de calor. Importante, como el calor es una energía, entonces se mide en joules. Pero también, y es muy comercial, el calor como energía también puede ser medido en calorías.
o kilocalorías. Entonces, cuando ustedes vean en algún alimento la cantidad de calorías o kilocalorías, pues tengan en mente que eso es una energía que le está aportando a su cuerpo ese dicho alimento. Bien, entonces el calor, como es una energía que siempre está en transferencia, viaja del cuerpo más caliente, es decir, del cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. El calor tiene una dirección en la que viaja y es esa. Del cuerpo a mayor temperatura, podríamos decir el cuerpo más caliente, hacia el cuerpo de menor temperatura, que en este caso sería el cuerpo más frío. Antes de comenzar aquí con la introducción, voy a querer que ustedes hagan un experimento. Yo sé que el calor es algo muy cotidiano, pues ustedes con el tacto, nosotros, los seres humanos, con el tacto podemos distinguir si un objeto está o no caliente, si está caliente o frío. Bueno, algunas veces si se ve rojo es porque está caliente, ¿verdad? Entonces ahí no es por el tacto, sino por la vista, por la visión. O si nos quemamos con la sopa o con el café, pues ahí es con la lengua, ¿verdad? Pero quiero que hagamos el siguiente experimento, porque yo les hablo de que el calor es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Si usted está, por ejemplo, en una silla o, mucho más fácil, va a agarrar con su mano derecha, va a tocar su antebrazo. Claro, por favor asegúrese de no tener ropa puesta, porque si no el experimento no funciona. Toque su brazo o su antebrazo con su mano. Y entonces, una vez que pueden hacerlo ahora, por favor. Una vez que lo han hecho, hay dos posibilidades, dependiendo, ¿verdad?, de ciertas circunstancias. Tenemos dos posibilidades. Usted sintió que con su antebrazo, usted sintió que la mano estaba tibia, estaba caliente. Esa es una opción. La otra opción es que usted sintiera su mano helada. La idea aquí es que con su mano tome el antebrazo y deje la mano ahí, agarrado, ¿sí? Deje el antebrazo agarrado. Entonces, si usted sintió la mano caliente, si la mano está caliente o a una temperatura mayor que el antebrazo, entonces el calor viajó desde su mano hacia el antebrazo. Si usted sintió la mano helada, quiere decir que desde el antebrazo viajó calor hacia la mano. Solo para ilustrar entonces que el calor es una energía que se transfiere y siempre viaja del cuerpo a mayor temperatura en dirección hacia el cuerpo a menor temperatura. Bien, entonces el calor y la temperatura son un matrimonio, por decirlo de alguna manera, van siempre juntos. Un aumento en la temperatura también implica una mayor cantidad de calor. Una disminución en el calor implica una disminución en la temperatura. Lo que le pasa a uno le pasa al otro. Por eso la analogía con el matrimonio, porque lo que le pasa a uno le pasa al otro. Bien, entonces tenemos
Tenemos la energía térmica o calor, y entonces está asociada con el movimiento de las moléculas en la sustancia. Como no podemos medir la energía cinética de cada molécula, porque son moléculas que están en movimiento, ¿verdad? Como no podemos medir ni la posición ni la velocidad de cada molécula para saber cómo se mueve, lo que hacemos es medir los cambios de energía térmica. Y esos cambios de energía térmica los medimos cuando tomamos la medición de la temperatura. Cuando medimos temperatura, automáticamente estamos midiendo energía térmica, porque están relacionados. Entonces esto es, podemos hacer otra analogía. La temperatura es como la música de una fiesta, digamos. Si la temperatura es baja, el volumen de la música es muy bajo y nadie baila. Pero a medida que aumenta la temperatura, o es decir, aumenta el volumen de la música, y ustedes ya lo pueden escuchar, ustedes comienzan a bailar. Pero como los que están afuera de la casa todavía no escuchan la música, ellos no bailan. Cuando la temperatura sigue aumentando, ok, ya la música se escucha fuera de la casa y entonces baila todo el mundo. Bailan los que están dentro, bailan los que están fuera. Si la música empieza a bajar, si la música empieza a bajar, es decir, si la temperatura empieza a bajar, pues ya solo escuchan los de adentro y solo los de adentro bailan. Si sigue bajando y nadie le escucha, todos dejan de bailar. Pues más o menos algo así ocurre con las moléculas en las sustancias. Cuando tienen más temperatura, cuando la sustancia tiene una temperatura grande, alta, por decirlo de alguna manera, lejos del cero, pues las moléculas pueden moverse en la sustancia. Y en cambio, si la temperatura es baja, cerca del cero absoluto, entonces ahí ya no hay mucho movimiento, porque, digamos de alguna manera, no son menos moléculas las que escuchan la música, por eso no bailan. Digámoslo de esa manera. Entonces, la temperatura es una medida de la energía de las moléculas que componen una sustancia. Aquí es importante decir que el calor no es algo que un objeto posee, es decir, un cuerpo no posee calor, porque es algo que está transfiriéndose siempre. Usted no lo puede almacenar el calor. Si pudiéramos almacenar el calor, nuestros equipos serían muy eficientes. ¿Por qué? Porque el motor del automóvil, todo ese calor que se produce por la combustión interna del combustible, podría utilizarse, se podría almacenar ese calor y hacer otras cosas. Lamentablemente no es así. Entonces, que quede claro que el calor no es algo que se posea, sino que es algo que se está cediendo o se está absorbiendo. Queda de las dos. Y bueno, es una forma de energía. Tengan eso en mente, es una forma de energía. Si me comprenden todo lo que yo he dicho hasta ahora, han comprendido bastante. Bien, más o menos, para que se hagan una idea, una kilocaloría, aquí es importante esto porque en algunos empaques de algunas chucherías, de algunos, sí, digamos, alimentos empacados, churros, botellas de refresco, etcétera, no todos no todos escriben kilocaloría de esta manera. Con la K, la C y la A, sino que escriben calorías, pero con la C mayúscula. Entonces, cuando usted observe la palabra calorías con C mayúscula, estamos hablando de kilocalorías. Si usted observa calorías con C minúscula, está hablando de calorías como tal. Entonces, no es lo mismo la caloría con C mayúscula que la caloría con C minúscula.
Bien, ¿cómo se define la caloría? La caloría se define de la siguiente manera. Es la energía que usted necesita entregarle a 1 kilogramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. Eso sería pues la definición de la caloría. Perdón, de la kilocaloría. La de la caloría en minúscula con C minúscula es prácticamente lo mismo, solo que en vez de 1 kilogramo de agua es 1 gramo de agua. Bien, como el calor es una energía, también debe tener pues un equivalente mecánico. Entonces, de aquí se caracterizó, perdón, el agua y se vio que para incrementar la temperatura del agua en 1 grado Celsius, pues obviamente se necesita de una caloría. Pero recuerden que la caloría pues a mí no me dice mucho, ya que las energías yo las he venido trabajando en joules. Entonces, se midió que se necesitan 4186 joules para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua. 4186 joules. Aquí está más o menos el montaje utilizado para el experimento. Y entonces lo que hicieron fue agitar el agua, es decir, le entregaron energía cinética a las moléculas del agua y se fijaron cuánta energía se había entregado justo cuando la temperatura incrementó en 1 grado Celsius. Entonces, esto es posible por la conservación de la energía, porque ahí usted lo que hizo fue aumentar la energía cinética o darle una energía cinética al agua, y eso también, pues una parte se convirtió en calor. Bien, aquí tenemos las ecuaciones. Bueno, no quería entrar con las ecuaciones tan rápido, pero esta de acá es la definición del calor. Calor es igual a la masa del objeto o de la sustancia multiplicado por algo que se llama el calor específico. El calor específico. Y multiplicado también por delta T, que delta T aquí es el cambio en la temperatura. Temperatura final menos inicial, eso significa delta T. Entonces, para saber la cantidad de calor que se necesita para incrementar o para disminuir la temperatura de una sustancia, es necesario utilizar esta ecuación, donde usted necesita conocer la masa del objeto, la capacidad calorífica, que eso está dado en tablas, ¿sí? Las hay para diferentes sustancias, y usted necesita pues el cambio de la temperatura. Las unidades del calor son los joules, pero las unidades del calor específico son joules sobre kilogramos Celsius. Y aquí tenemos nosotros los calores específicos. Los calores específicos. Vea usted que para el agua se necesitan 4186 joules. El agua es la sustancia que más calor necesita absorber para incrementar en 1 grado su temperatura. Entonces, es por eso que el agua se suele usar como refrigerante. Porque puede absorber más calor que el resto de sustancias sin evaporarse, ¿sí? O sin solidificarse. Por eso el agua es el refrigerante por excelencia. Ahora, claro, hay otros líquidos que se usan como refrigerante. Funcionan, sí, porque resulta que cuando usted le pone agua para refrigeración,
existe la posibilidad de que se oxide la tubería. Esto le pasa a los radiadores de los automóviles que utilizan agua también. Se oxida el radiador del automóvil. Entonces, claro, se diseñan otras sustancias que pues, tienen propiedades similares a las del agua, pero no provocan oxidación en las tuberías. Entonces, de nuevo, el calor específico, en este caso, en el sistema internacional, el calor específico es el calor que se necesita para elevar la temperatura de un kilogramo de sustancia en 1 grado Celsius. Entonces, entre mayor sea el calor específico de la sustancia, tiene más capacidad para recibir ese calor transferido. Aquí la palabra almacenar está equivocada. Para recibir ese calor transferido, provocando, claro, un cambio de temperatura y masa. Los metales, véase aquí el aluminio, cobre, hierro, plomo, tienen calores específicos bajos, es decir, con poca energía usted puede elevar la temperatura de los metales. Hay que ver, bueno, sí. Sí, se requiere poco calor para producir un aumento en la temperatura. Aquí hay un ejemplo de un ejercicio, no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a pasar a la parte de calorimetría para dejarla como introducción. La calorimetría, pues sería la medición cuantitativa, es decir, vamos a hacer cálculos de calor. De cuánto calor se transfiere, cuánto calor se absorbe, bajo diferentes condiciones. Bajo diferentes condiciones. Aquí lo que ustedes están viendo es un calorímetro. La idea es que este material sea aislante térmico. ¿Qué aislantes térmicos conocemos nosotros de manera comercial? Estos vasos de espuma poliestireno, en los que sirven el café, bueno, lo sirven en ese tipo de, bueno, depende de dónde vaya, ¿verdad? Pero lo sirven en ese tipo de vasos para que usted no pueda interferir o no se vaya a quemar, sí, con la temperatura del café, pero que tampoco se le enfríe muy rápido. Bien, el calorímetro lo que hace es aislar la sustancia del exterior para que no haya transferencia de calor. Resulta que, pues, es posible combinar sustancias. Por ejemplo, hay personas que les gusta el café bien caliente y le ponen leche al tiempo para enfriarlo un poco. Entonces, cuando usted mezcla sustancias, pues van a tender a llegar a estar a la misma temperatura. Bien, van a tender a estar a la misma temperatura, ¿sí? Algo que se va a cumplir cuando usted mezcle sustancias es que la suma de todos los calores debe ser igual a 0. Bueno, sí, la suma de todos los calores debe ser igual a 0. Hay algo, cuando usted mezcle las dos sustancias y las deja mucho tiempo, estas alcanzan algo que se llama el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es que las dos sustancias quedaron a la misma temperatura y por lo tanto la transferencia de calor es 0. Bien, entonces cuando mezcle sustancias se tiene que conservar el calor. Recuerden, como es una energía, no se crea, no se destruye, solo se transforma. Y en este caso, se transfiere. Como convención, vamos a tomar que el calor es positivo cuando la sustancia lo absorbe. Es decir, cuando entra calor en el sistema, cuando el sistema recibe calor, este es positivo. Y cuando el sistema pierde calor, en este caso el calor será negativo. Siempre que se pierda calor,
porque este es negativo. O mejor dicho, siempre lo vamos a colocar negativo. Tenemos acá, bueno, sí es importante mencionar, ¿verdad?, que vamos a estudiar 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Nosotros nos vamos a concentrar, bueno, en esta parte vamos a tomar en cuenta los cambios de fase. Verán, y nos vamos a quedar aquí en esta parte. Cuando ocurre un cambio de fase, es decir, que una sustancia se vuelve líquida y era sólida, o si una sustancia que es líquida se convierte en gas. Tomemos el ejemplo del agua. El agua en estado sólido se llama hielo y en estado gaseoso se llama vapor de agua. Entonces el agua la conocemos en los 3 estados de la materia: sólida como hielo, líquida como el agua natural que conocemos, y gaseosa como el vapor de agua, cuando usted pone a hervir agua para una sopa, para bañarse, etc. Entonces, a los cálculos de calor que habíamos visto vamos a agregar el cambio de fase. Vamos a agregar que durante la mezcla de sustancias podría ocurrir un cambio de fase. Un cambio de fase, que la sustancia sea líquida y se convierta en vapor. Acá tenemos la descripción de las fases. Aquí me interesa nada más de la fase sólida, es que ustedes tienen que saber que existe algo llamado el punto de fusión, y es el punto donde la sustancia empieza a solidificarse. Es una temperatura. Existe en la fase gaseosa algo similar, solo que ahí no le llamamos punto de fusión, sino punto de ebullición. Punto de ebullición. El gas, la sustancia en forma de gas puede pasar a ser líquido. Puede pasar de gaseoso a líquido. Y en ese caso, la temperatura en la que ocurre eso le llamamos punto de condensación. Es decir, el gas se condensa. Existe la sublimación por ahí, donde un objeto que es sólido pasa a ser gaseoso, saltándose la fase líquida. Esto se da pues en ciertas condiciones, no es lo normal, pero sí es posible que una sustancia pase de sólido a gas. Bien, acá tenemos los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. A ver, aquí hay unos ejemplos. Ok. De nuevo, voy a hacer énfasis en la convención de los signos para el calor. El calor que entra es positivo, el calor que sale del cuerpo que estoy analizando será negativo. Cuando existe cambio de fase, en el cambio de fase, pues bueno, vamos a describir un poco en qué consiste. Suponga que usted va a tener una cena y no tiene hielo, únicamente tiene agua. Entonces usted viene, sirve agua en unos cubitos, en unos espacios relativamente cúbicos, y lo mete en la refrigeradora en la parte alta, donde está el congelador. Entonces, a las 2 o 3 horas, usted viene, abre la refrigeradora y ya tiene el hielo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver si... Ajá. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando usted, perdón, cuando usted tiene el agua, usted puede tener el agua en algún punto por acá. Esta es la fase líquida. Esta diagonal que ven acá es la fase líquida, ¿sí? Usted puede estar por acá. Cuando mete la refrigeradora baja la temperatura. Sigue siendo agua, solo que se le bajó la temperatura.
La refrigeradora le sigue extrayendo energía a los cubitos de hielo. Bueno, en este caso a los cubitos de agua. Como le sigue extrayendo energía, es decir, calor, vean que no hay una disminución en la temperatura. Es decir, el agua quizá estaba por aquí en 50 grados, digamos. La refrigeradora le bajó la temperatura hasta 0. Aquí todavía era agua, a 0 grados, pero agua. La refrigeradora comienza a extraer más energía y aquí ya no baja la temperatura. Ahí no baja la temperatura ya. Por eso es que se mira horizontal esta línea. Entonces, la ecuación que habíamos visto sirve para explicar las diagonales, pero la ecuación que sirve para explicar qué pasa en las partes de cambio de fase, porque en ese caso, para el ejemplo, estábamos viendo acá el agua que estaba a 0 grados, y entonces, si se le sigue extrayendo calor, va a terminar siendo hielo a 0 grados. Va a terminar siendo hielo a 0 grados. Entonces, esta ecuación que ustedes ven acá es para describir qué es lo que ocurre en el cambio de fase, donde M es la masa de la sustancia y L es el calor latente. En este caso, si tuviera un símbolo F acá, sería el calor latente de fusión. Si trae una V, es calor latente de vaporización. El calor latente de fusión es la cantidad de energía que usted necesita para convertir un sólido en líquido o un líquido en sólido, cualquiera de las dos. Se usa el más cuando convertimos de sólido a líquido. Ahí se utiliza el signo más. Utilizamos el signo menos utilizamos el signo menos si es de líquido a sólido. Es decir, positivo si es de sólido a líquido, negativo si es de líquido a sólido. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Si